Hola, les habla Chela Palacios Arias. La Confederación Mundial Literaria Plumas y Letras de Curumaní, bajo la dirección de Daniel Noriega y Caridad Santana, siempre atentos a las fechas aprobadas por la UNESCO, celebramos hoy el Día de la Lengua Materna. Y mi tema es ¿por qué desaparecen las lenguas a través del tiempo? A través de los años, las lenguas desaparecen y nos preguntamos por qué. ¿Por qué pasa esto? Pienso, ¿será por el desuso? O como todo evoluciona, la tierra evoluciona, las plantas y los seres humanos también evolucionamos nosotros. Por ende, el lenguaje evoluciona también. De allí el miedo que da por el uso indiscriminado de las redes, donde las personas por flojera y desidia ya no quieren escribir ni hablar correctamente y abrevian palabras para ahorrarse no sé qué. Yo les voy a recordar con una anécdota de mi madre cómo era el lenguaje que yo oía cuando era niña. Ella hablaba palabras extrañas. Y bueno, como nosotros estudiábamos, sabíamos que no era correcta. O pensábamos que no eran correctas. Recuerdo, por ejemplo, palabras propias de los campesinos de su época. Si alguien le preguntaba algo, Ana María, ¿supiste que al pueblo vendrá el obispo y que hay que estar congregado a las 8 a.m. del día X? Mi mamá, en lugar de contestar, sí, lo sé o no lo sé, mi mamá respondía, ansina mismo. En vez de responder, así es o estaré pendiente. O por ejemplo, para responder por algo que le dejaban aguardar, ella decía aguaita. Aguaita quería decir está guardado y cuidado. Y así muchas palabras que no recuerdo, ya que ella, en la medida que nosotros estudiábamos, iba aprendiendo vocabulario y fue como olvidando su lengua. Sobre todo porque la corregíamos. Mamá, no se dice ansina, se dice así. Por supuesto, al principio se molestaba muchísimo, pero poco a poco iba corrigiendo. En otros países como Colombia, ansina, según Google, significa ahora. Y en México, para afirmar, decían ansí, que con el tiempo fue cambiando y después los indígenas agregaron na y fue así que nació el ansina. De esta manera, el lenguaje va evolucionando a la par de la evolución del planeta y de los seres humanos, como decíamos al principio. Sabemos que el lenguaje es un sistema de comunicación verbal y escrito que tiene convenciones y reglas gramaticales basadas en símbolos sonoros y signos gráficos, y que la lengua materna es la que se aprende durante la infancia y se utiliza de manera natural como instrumento de comunicación y de pensamiento, pero que también puede ser una lengua segunda o adquirida, poniendo el ejemplo de mi mamá. Ella fue adquiriendo conocimiento lingüístico que la hizo olvidar su primera lengua. Sabemos también que el lenguaje es una característica del ser humano, diferente de los sistemas de comunicación de los animales. Es un sistema de signos a través de los cuales se comunican pensamientos y emociones. Podemos decir entonces que la expresión lengua materna se utiliza porque en las comunidades primitivas era el padre quien salía a proveer de alimentos a la familia y la madre se ocupaba y enseñaba a los hijos e hijas en su propia lengua. Según estudios, la lengua materna y el lenguaje se extinguen por problemas de conflictos, que pueden ser militares, religiosos, culturales, etc. También por conflictos externos, los desplazamientos que producen los conflictos, que obligan a esas personas a vivir en lugares en los que se tiene que adaptar y comenzar a hablar la lengua dominante en esos lugares. Y por conflictos internos, rechazo de la lengua materna por parte de los propios hablantes, por miedo, de ser excluidos debido a su lengua y a sus traducciones. Tradiciones, no traducciones, perdón. Y si desaparece la lengua materna,
¿qué ocurriría? Sería triste. Según datos del Banco Mundial, la mitad de los idiomas que existen hoy en el mundo se extinguirán durante este siglo. Por ejemplo, en América Latina y Caribe, 1 de cada 5 pueblos indígenas ya ha perdido su idioma nativo. Debemos preservar nuestra lengua materna para poder transmitirla de una generación a otra, ya que cada lengua está asociada a una cultura y a una forma diferente de ver la realidad y que forma parte de la identidad de cada persona, y es importante preservarla para que se fomenten valores como la tolerancia y el respeto, indispensable para lograr la paz. Para preservar conocimiento, cuando una lengua materna se extingue, desaparece un conjunto de conocimientos que se han transmitido de una generación a otra durante años. También proteger la diversidad cultural. La existencia de culturas diferentes nos ayuda a entender que existen otras formas de ver el mundo, y enriquecernos con ese aprendizaje da la diferencia. Potenciar la protección de los derechos humanos, la libertad, la igualdad y otros derechos humanos se protegen cuando se impulsa la preservación de las lenguas maternas. Hablar la lengua materna en casa, en familia. Muchos padres y madres dejan de hablar en su lengua materna para evitar que sus hijos e hijas aprendan y se sientan excluidos, sobre todo cuando se trata de lenguas minoritarias. Enseñanza es la lengua materna, en la lengua materna. La enseñanza de la lengua materna es la escuela. También es otra forma de preservarla. Se puede utilizar libros de literatura o de ciencia o en lengua materna, o hacer juegos. Por ejemplo, comprender, pues, y eso nos ayuda a comprender la importancia de preservar y proteger la desaparición. Y para finalizar, recordemos que el español es nuestra lengua materna oficial, y que se lee y que se habla en 21 países del mundo, y que es la segunda lengua más hablada del mundo en números de hablantes nativos, superada únicamente por el chino mandarín, según el informe del Instituto Cervantes de España.